Hoy vamos a hablar de conflictividad laboral y desindustrialización. Hoy damos unas cifras en antes de entamar. En Asturias hay más de 100.000 parados, más de 4.000 empresas pellaron en el nuestro país. Vamos a falar de traballo e de non traballo. A Marco Antuña, miembro del comité de empresa de Casastur Liberbank, a Samuel Fernández, representante de la Asamblea de Traballadores de Teneco, Rubén Díaz, que lle del vocero del colectivo de paraos y paraes de Asturias. Un ERE que suponía recortes de hasta el 70%, y digo bien, 70% de recortes salariales por 3 años, que me diga alguien quién sobrevive así, ¿no? Conseguimos tumbar el único ERE que se tumbó en todo el sistema bancario español, que lo decimos con orgullo porque así es. Nosotros, yo digo que no tenemos gobierno ninguno, salimos de Sisión, fuimos a Ubieu, llegamos a Madrid, fuimos a Bruselas, llegamos a Sisión otra vez y estamos todos en la calle, despedidos. A partir del día 1 recibimos la comunicación de despidos. Las cifras están ahí, 120.000 parados, la mitad de ellos no cobren nada, hay casi 47.000 familias con todos los miembros en paro, aquí en Asturias estamos hablando, unas políticas criminales, unas políticas que busquen si no el genocidio, si la eliminación de una parte de la población.